Buenas tardes. Voy a presentarles este tema que es bastante interesante, que es sobre el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo, que yo he tenido que estudiar por razones del trabajo con anterioridad y tenía una presentación que he tenido que actualizar, pero aún así, básicamente, eh, sigue siendo vigente. Bueno, todo comenzó hace mucho tiempo, a finales del siglo antepasado, cuando unas personas se pusieron a jugar con unas bolitas metálicas y hacer chispas entre ellas, pero no eran gente común y corriente. Después vamos a ver. Entonces, otras cosas que hicieron fue, por ejemplo, echar esto como el que está aquí a la derecha, es poner limaduras de hierro o otros metales, polvo de otros metales, para lograr detectar las ondas, porque se dieron cuenta que con estas chispas podían producir ondas cuando lo conectaban en las antenas. Hasta que con estos inventos, bueno, el que está acá abajo es Popov, el que está abajo, Popov inventó por primera vez un transmisor, una antena emisora y un receptor. No lo inventó todo, sino que él cogió de lo que había en el momento que estaban haciendo las investigaciones y se armó esto. Esta gente no era gente cualquier gente, ahí estaba, por ejemplo, en la parte matemática estuvo Maxwell, y en la parte esta también estuvo, por ejemplo, Hertz, el físico. Entonces, y también había otro que era Guillermo Marconi. Guillermo Marconi también se puso a jugar con estas cosas y aquí se le ve cuando están levantando, él es el que está aquí a la izquierda, están levantando una cometa y en sus pruebas se dio cuenta que las antenas verticales eran muchísimo mejor, daba más cobertura que las antenas horizontales para las frecuencias en que ellos trabajaban. Pero Marconi no solamente descubrió eso, Marconi descubrió también, o no descubrió, sino que se dio cuenta también que el negocio no estaba en vender antenas o estaba en vender los equipos, sino en poner un sistema. Así que puso el primer sistema comercial, todavía Marconi, la compañía Marconi todavía existe, pero puso el primer sistema comercial de telegrafía sin hilos. Ese sistema se desarrolló, pero donde fue más fuerte fue en el mar, obviamente, porque él tenía competencia de telefonía con hilos, digo, tenía competencia de telegrafía con hilos que se desarrolló mucho antes y que ya los lugares principales ya tenían. Entonces, de hecho, en Panamá había, para el 1903, había telegrafía con hilos desde Panamá hasta Estados Unidos, de la compañía del canal. Pero bueno, ¿por qué se desarrolla más? Porque las personas estas que ustedes ven acá abajo, ellos, si para el dueño del barco le es útil y le puede pagar, lo va a pagar. Y así que ellos tenían unas razones económicas de peso para poder invertir en este nuevo servicio. Pero además de eso, al poco tiempo comenzaron a darse cuenta que servía para otras cosas. Y de entre esas otras cosas servía para salvar vidas. Y aquí hay unas historias de algunos casos en que se salvaron vidas gracias a la incipiente telegrafía sin hilos. Esta última en particular, este barco logró rescatar 750 pasajeros, pero muchos miles murieron. Y creo que es el caso, ustedes lo conocen, y es este caso. Se hizo una investigación, y aquí está más o menos lo que yo encontré que era más importante la investigación, y resulta que bueno, la situación era bastante difícil. Entonces, la situación era esta. Era horrible, funcionar con estos telégrafos y las impresiones era un desastre. En parte era un desastre porque el transmisor, este de chispa, solamente consumía mucho ancho de banda. Prácticamente habían dos frecuencias, 500 kilociclos por segundo y 1000 kilociclos por segundo. Y digo kilociclos por segundo porque todavía en esa época no le llamaban hertz. Él fue el que descubrió que eran ondas. Así que después de este hundimiento, bueno, ya había anteriormente unas conferencias radiotelegráficas, una preconferencia en Berlín, después hubo una conferencia en Berlín, pero no habían dado sus frutos porque una de las razones es que Marconi era una compañía inglesa. Inglaterra se negó a romper con el problema del monopolio porque es una compañía inglesa. Pero resulta que el Titanic se había, bueno, para que sepan, Marconi, la mamá de Marconi era irlandesa y el Titanic se había construido también
y se había votado en Irlanda. Entonces, siendo parte del Reino Unido, entonces ya la posición de Inglaterra, que tenía mucho peso en estas cuestiones de mar, cambió y las conferencias telegráficas internacionales comenzaron a coger mucha importancia. Y fueron con el tiempo mejorando y cambiando y todo eso, y actualmente es parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bueno, el hundimiento de Titanic también causó que se hiciera el SOLAS, o sea, el Convenio Internacional de Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Eso fue 2 años después del hundimiento del Titanic, fue que lograron ya hacerlo formalmente. Y eso también ahorita es parte de la Organización Marítima Internacional. Y entre estas dos, entre la OIT y la OMI, entonces han sacado, bueno, esto no es nuevo. Cuando yo lo viera, no para mí, porque sé cuánto tiempo tenía. Entonces, el GMDSS, o sea que es el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad en el Mar. Vamos a ver sobre esto, ¿no? Para poder entender eso, necesitamos saber que existe un número de teléfono, por decirlo así, el MMSI. Ese número de teléfono se lo dan a todos los barcos que tienen por obligación que ser registrados en sus administraciones. Por ejemplo, Panamá tiene muchos barcos y él a sus barcos les entrega un MMSI junto con el montón de otros documentos y otras cosas que hacen. Ese es el número de teléfono del barco. Y para cualquier aparato que tenga encima, él usa ese número de teléfono. Y es súper importante que esto, porque esto es clave para GMDSS. Entonces, además de eso, los radios le han incorporado el Digital Signal Calling. Esta llamada selectiva digital es como una forma de marcación digital. O sea que por las mismas bandas de radio normales, analógicas, ellos mandan estas llamadas. Así que cuando llamas a un barco, ya no necesariamente tienes que usar, por ejemplo, el canal 16 para llamar a los barcos de este otro canal, sino que puedes tener esos números largos de MMSI metidos ahí en una tabla dentro del dispositivo del radio. Tú los seleccionas y llamas y te comunicas con el barco. ¿Okay? Esto también es sumamente importante, como vamos a ver más tarde con la seguridad de la vida en el mar. Entonces sí, manda también mensajes cortos. Una cosa que manda el DSI es que él puede mandar, por ejemplo, el rumbo, las coordenadas, otros datos del barco, quizás la carga, cosas así la pueden tener aquí, que pueden ser de interés. Eso se puede enviar junto con el mensaje de la llamada, otros mensajes. Estos son los radios marinos. Este es bastante caro, pero tiene 2 radios y tiene 3 teleprinting. Entonces, esta frecuencia de aquí, con nada más 150 vatios, va lejísimo, lejísimo, lejísimo. La calidad, el audio no es tan buena porque es single band, pero tiene una cobertura tremenda. Entonces, los barcos grandes tienen este tipo de radios. Los barcos grandes también tienen este tipo de radios, pero los chicos, los que trabajan cerca de la costa, también tienen este tipo de radio. Estos radios son en FM, la calidad del audio es muy, muy buena. Los radios, como el de la izquierda, es compatible con GMDSS, que este tiene DSI, puede tener GPS o puede estar conectado a un GPS del barco. Y este es más chico, este nada más es analógico, pero funciona mucho para trabajar dentro del barco y también funciona si tienes que comunicarte con otros barcos. Estas son las canales. Aquí vemos el canal IC, un canal súper, súper importante porque es el canal que tú usas para comunicar con cualquier barco. Los radios más importantes tienen dobles, no los más importantes, sino la mayoría, bueno, digamos, no sé si la mayoría, pero muchos radios tienen 2 receptores. Siempre hay uno en canal 16, siempre que tú no le puedes quitar la escucha nunca. Y el otro depende a qué canal te vas. Por ejemplo, tú puedes llamar a un barco que esté cerca para cuestiones de navegación y tú le dices al barco, te comunicas por aquí, y le dices al barco, vámonos al canal 13. Y en el canal 13 hablas con el barco, entonces del puente de tu barco al puente del otro barco, ustedes se ponen de acuerdo la ruta, si se puede haber un choque, ese tipo de cosas. Entonces la comunicación de puente a puente para cuestiones de navegación podría ser, por ejemplo, el canal 13. Si tú quieres entrar al canal, ahora sí te comunicas por el canal 12. Ahí sí no necesitas ir, vas directo, no necesitas ir al 16 para cambiarte, sino que cuando es con puerto puedes ir directo. Entonces el canal 70 fue un canal que se le quitó a esto y se le puso aquí para el DSC.
Y estos otros son de ahí para mandar información del buque, pero eso es para identificación del buque, es otra cosa que no tiene que ver con GMDSS. Otro tipo de comunicación es Inmarsat. Anteriormente había, en los estudios esto la primera vez, había Inmarsat A, había Inmarsat B, había Inmarsat E, pero lo que queda solamente es Inmarsat C. Cuando tiras satélites, los satélites tienen una vida útil muy corta y son muy costosos. Y entonces, si no te rinde, tú no mantienes el servicio, tú mantienes el servicio de lo que rinde. En este caso tenemos Inmarsat C, que cumple con GMDSS, y ahí te puedes comunicar como si fuera un telex. Él no puedes mandar voz, no puedes mandar mensaje. Entonces, email, tipo así, esos tipos de mensajes. Pero también tiene aquí un botoncito. Ese botoncito, igual que el del otro radio, tú lo abres, lo aprietas y mandas la alarma, mandas la señal de que tienes un problema. Este es otro aparato de GMDSS. Este es un Navtex, eso lo puedes comprar. Por zona, no todos los países dan el servicio, pero por zona se da el servicio que mandan, por ejemplo, si hay las condiciones atmosféricas o si hay las corrientes marinas, por ejemplo, o si hay algún problema, cualquier problema de la navegación o cualquier situación que ocurra, lo mandan por ahí y tú puedes estarte enterando de cosas importantes que están pasando. Ellos no, nada más reciben, no transmiten, solamente reciben. Tenemos los IPER. Estos aparatos, ellos van pegados al barco. Cuando el barco se hunde, ellos tienen para recibirte en GPS, pueden recibir cuáles son sus coordenadas en batería. Entonces, cuando el barco se hunde, ellos por la presión se sueltan del barco y cuando llegan arriba transmiten su información a estos satélites COSPAS-SARSAT. Anteriormente había unos que lo transmitían por Inmarsat E, pero ya no están operativos. Pero estos COSPAS-SARSAT es Search and Rescue Satellite. Esto COSPAS no significa, eso está en otro idioma, que no sé ni qué idioma es. Pero bueno, siempre en pareja trabajan, hay unos que son bajitos, unos que son líos, yo creo que están sacando unos que son intermedios, y están los geoestacionarios, que cubren más áreas. Entonces, ese es un sistema exclusivo para socorrer a la gente, no solamente a los barcos, sino hasta a gente que está hiking, cosas así. Pero en los barcos necesitan MMSI, y entonces él transmite la información de todo. Tienes que registrar el aparato cuando lo compras. Este es un SART. Él lo que hace es que tiene un hilo, está amarrado, él está puesto pegado al bote salvavidas, entonces el hilo está conectado al barco. Entonces cuando tú tiras el bote salvavidas, entonces el hilo lo alas y se activa, ¿no? También tiene batería, y es lo que hace que cuando le pega el radar, yo no sé si manda señales o otra cosa, pero aquí lo importante en este aspecto es que cuando le pega el radar, él responde, porque un radar no le pega a un bote que es de caucho o de hule, o un bote que sea de fiberglass, él no lo va a detectar, está muy bajito y nunca va a encontrar entonces a la gente que está en los botes salvavidas. Así que necesitas tener esto para que los barcos te puedan ver. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de cómo trabaja. Por ejemplo, para mandar telefonía, bueno, usas radio. Puede ser radio, cualquiera banda HF o banda marina, cualquier banda marina que tenga DSI. Entonces él manda la señal a este barco como si fuera una llamada telefónica y el barco le contesta. Él le pita, comienza a pitarle, pi, 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 yo no sé, depende del radio que pito hará, pero es un pito, entonces él sabe, me están llamando, entonces él vaya y, mira, me están llamando, entonces él contesta y se va. Automáticamente te mueve tu radio al canal con que te llamó que ir a hablar. Entonces tú te llamas, te quedas oyendo canal 16 porque tienes doble receptor, pero tú tienes el otro canal para conversar las cosas que necesitas conversar, ¿no? Entonces, esa es una forma. Bueno, como tiene GPS, él también, el DSI, puede mandar información de las coordenadas y es otro tipo de información que puede ser útil. Puede mandar esto en ambos, o mandar mensajes cortos en ambos lados. Bueno, claro, te comunicas también te puedes comunicar con las estaciones costeras. Aquí cuando dice tele, que solamente no para cuando son narrowband printing, que es el de los HF y MF. Bueno, eso es para enviar mensajes. Usted puede mandar mensajes, como había dicho anteriormente, a través de Inmarsat C. Usted puede comunicar por datos con cualquier barco del mundo
o te puedes comunicar por datos a través de Inmarsat con otras personas que tengan estación de Inmarsat. ¿Ok? Entonces, aquí lo que habíamos hablado del NAVTEX, o también puede ser Narrowband Printing, porque las estaciones costeras podrían mandar señales como hoteles. Pero tienes el NAVTEX, que es el aparatito ahí que va mandando la información sobre los problemas o los inconvenientes que puede haber en el mar. Esto es un anuncio para los navegantes. Bueno, la señal también te la pueden mandar por Inmarsat-C, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la alerta y socorro? Entonces, vamos a ver aquí. El barco tiene GPS, además tiene muchos GPS, receptores GPS, y entonces, estamos en problemas. Entonces, el barco puede hacer varias cosas. Una de las cosas que puede hacer es, por ejemplo, puede mandar apretar el botón rojo que habíamos visto, levanta la tapita, aprieta el botón rojo, se puede llamar canal 16, pero eso no es lo recomendable. Lo recomendable es en una situación así que hay un incendio en el barco o que cualquier problema grave el barco, tú levantas el botoncito y aprietas el botón de ahí. Entonces el botón del radio, que tiene de varios radios, apretas los varios radios y es de varias bandas, entonces él comienza a mandar a todo. Y todos reciben la señal de que ese barco está en problemas. Pero ellos no pueden apagar, ellos no pueden poner un acknowledge. Cuando tú te llaman individual, tú contestas a un acknowledge y se para el sonido, que así eso pitando por todos lados. Y los barcos, los radios, los barcos no solamente lo reciben, sino que ellos lo retransmiten a los otros barcos. Y así se va extendiendo la señal muy lejos. ¿Ok? Entonces, y no pueden apagarlo. Ningún barco, aunque esté socorriendo, puede apagarlo. Entonces, la estación costera manda a su unidad de búsqueda y rescate. Y ellos sí se ponen en contacto con el barco y ahí se para la alerta. Y él va allá y lo va a buscar. Entonces, vamos a ver qué pasa después. Vamos a suponer que, bueno, aquí lo que sucede aquí es que eso mismo que hiciste con los radios lo puedes hacer con el satélite de Inmarsat-C, servicio C de Inmarsat, y apretar el botón rojo y pasa lo mismo. Se le avisa a todos los barcos y creo que le avisa hasta el dueño del barco que esté contigo, a la naviera. Entonces, sí, porque eso hay, en el mar hay los dueños, los operadores, las navieras, eso es una bastante complejo ese negocio. Entonces, aquí, bueno, ahí se comunica y avisa lo que debe avisar. Y bueno, de nuevo se pone de acuerdo y manda al bote de rescate para que vayan para la gente. ¿Qué pasa? Bueno, que puede ser que el barco se hunda. Y entonces la gente se tira en los botes salvavidas. Pero tiene un EPIRB. Y ese EPIRB está sincronizado. Aquí está cuando se hundió el EPIRB. Y no tiene que dar fondo, con cierta presión el despega. La cosa es que se va flotando, y llega afuera y ahí transmite su ubicación. Claro, la ubicación en el momento en que se hunde y tiempo después no es la misma, porque las corrientes se van yendo, pero como eso quedó grabado, ellos saben el lugar exacto donde fue la primera transmisión. Y además van a saber a través de los otros mensajes que vayan qué dirección llevan las corrientes, y esa dirección de las corrientes le pueden dar una idea de dónde van los botes salvavidas flotando. O si hay gente que no está en bote salvavidas y está flotando, también pueden saber dónde buscarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a suponer que... además, el IPER manda la información, se me ha olvidado, que por los satélites Copasa, que es una red mundial, y no solamente es para barcos, y entonces aquí van las estaciones maestras, entonces esa estación maestra, entonces por otras comunicaciones normales de la Tierra, se le avisa al más cercano y entonces esa gente rescata. Yo supe una vez un velero que quedó volteado al revés y quedó la gente flotando al revés y la cuestión avisó y entonces pues, creo que por Australia, por allá la avisaron fue por Australia y el bote era del norte de Europa, de algún lugar de allá, y entonces ellos, bueno, esto avisa por todos lados, se pusieron de acuerdo y rescataron a la gente. Bueno, entonces ya se le avisó al bote de búsqueda y rescate. Entonces él va buscando y tiene el radar dando vuelta
El radar manda señales. Si él no tuviera el SART, él nunca ve ese bote flotando en el mar, nunca, y en medio de oleaje menos. Pero él rebota y eso le manda, no solamente rebota, sino que no es que rebota, sino que cuando recibe la señal manda una de vuelta que tiene un código y él puede saber si está más lejos o está más cerca de acuerdo con lo que le manda la línea. Bueno, eso es lo que es el sistema GM10. Entonces, una de las razones que quiero traer aquí es que yo no sé qué fue lo que pasó con esa lancha, pero a mí de verdad que me afecta un poco que esas cosas puedan pasar y nadie sabe qué pasó. Yo no tengo idea. Yo no sé si tener un radio de banda marina habrá servido. Pero yo quisiera es que si ustedes tienen bote de pesca o de paseo, o lancha o van en panga, ¿cuánto les cuesta un radio, aunque no tenga GM10? Es un radio de banda marina? Ustedes no pueden confiar en un celular. Los celulares, apenas te alejas a un poquito de la costa, pierden cobertura y cuando ven muchas estaciones base a la vez también pueden perder. Yo creo que en el LTE eso ha mejorado, pero yo me acuerdo que yo subía a los cerros y yo en Cerro Ancón no teníamos casi nada de cobertura porque había tanta, no es porque la señal estaba fuerte, había tantas señales que simplemente se interferían. O sea, en el mar, nosotros tenemos bastantes problemas, y creo que eso ha mejorado, bastantes problemas en la costa porque no puedes usar celular. Entonces, quizás ahora está mejor. No he ido últimamente. Desde que está LTE no he ido más. Entonces, lo que yo quiero decir es que ustedes no confíen en un celular para poner su vida. Si ustedes hacen cosas peligrosas, pues pueden invertir en un SAR, no un SAR, pero pueden poner hiperpersonales. Que van a una montaña o a una cosa, ustedes pueden, y acostumbran a hacerlo y se pueden perder. Cómprense uno. Compren radio de banda marina. En banda marina, ustedes en el canal 16, hay un montón de barcos con canal 16, escuchando todo el tiempo canal 16. Eso es verdaderamente una forma de salvar su vida. No confíen en un celular. Además, la carga del celular les va a durar poco. Eso es lo que quería, que si pudieran ustedes transmitirle a los demás, que por lo menos se compraran un radio de banda marina, sobre todo los que andan en el mar, aunque sea en panga, por favor. Bueno, quiero agradecerles la audiencia que han tenido y la paciencia que me han tenido, pero hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por haberme escuchado.